ante todo, muchísimas gracias a la doctora Valiensi. Estela, muchísimas gracias por la invitación. Y para mí es un placer poder hablar en esta media hora sobre un tema un poquito que le llamamos así un poco hot topic en la medicina del sueño y concretamente en el trastorno de conducta sueño REM y más concretamente en lo que podemos llamar algo tan novedoso como decir como un trastorno del sueño que parecía una parasomnia normal y corriente. Realmente estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa y la oportunidad, la posibilidad, la hipótesis de poder intentar hacer una neuroprotección que sería algo pues histórico. Pues vamos a pasar yo a la siguiente diapositiva. Como saben ustedes, si hace uno un seguimiento longitudinal de sus pacientes con un trastorno de conducta sueño REM idiopático, es decir, que no tienen ninguna queja ni cognitiva ni motora, que la exploración es prácticamente normal, que no te permite diagnosticar ninguna enfermedad, pues realmente cuando sigues a estos pacientes vas a ver que tarde o temprano, si hacemos un seguimiento, por ejemplo, de 15 años, vamos a ver que el 45% los vamos a diagnosticar de enfermedad de Parkinson, el 45% de demencia con cuerpos de Lewy, el 5% de atrofia multisistémica y siempre quedará un 5% de pacientes que siguen con esta forma idiopática. Uno se pregunta si esta forma idiopática realmente es idiopática, no tiene nada que ver con la neurodegeneración, pero un estudio que publicamos junto con la Universidad de Innsbruck hace 3 años, que seleccionamos a 20 pacientes que llevaban más de 10 años con la forma idiopática sin convertir, veíamos que tenían marcadores de una enfermedad neurodegenerativa como hiposmia, como un DAT scan alterado, estreñimiento, depresión, etc. Bueno, estas 3 enfermedades, enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica, son enfermedades neurodegenerativas con los síntomas motores que poseen parkinsonismo, síndrome cerebroso, un deterioro cognitivo y una disautonomía. Ellas, a nivel mucho más básico, sabemos que se asocian a depósitos de alfa-sinucleína. En la demencia con cuerpos de Lewy y en la enfermedad de Parkinson están formando los cuerpos de Lewy dentro de las neuronas y en la atrofia multisistémica en la glía pues ya aislada sin cuerpos de Lewy. Esto es neuropatológicamente lo que tienen en común y el protagonista aquí pues es la sinucleína, que parece que es la proteína anormal, plegada anormal, que es la protagonista de estas entidades a nivel pues neuropatológico y es de hecho el carnet de identidad de estas enfermedades. Bueno, esto lo sabemos porque analizamos cerebros, encéfalos de pacientes que se han muerto con la enfermedad de Parkinson, con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, y encontramos esta alfa-sinucleína esparcida en el sistema nervioso central. Pero también se han hecho estudios de pacientes con la enfermedad de Parkinson vivos que se le han hecho biopsias, estando vivos, de órganos periféricos. Intentando buscar sinucleína, no en el estroma de estos órganos, sino en las ramas autonómicas que inervaban por el sistema nervioso vegetativo a estos órganos. Entonces, se han hecho biopsias de las glándulas salivares labiales en las enfermedades de Parkinson, la submandibular, en el estómago, en el colon y en el piel, con estos porcentajes diversos de positividad de la sinucleína en estos sujetos diagnosticados por enfermedad de Parkinson. Bueno, si nosotros realmente pensamos que el trastorno de conducta sueño REM es la primera manifestación de la enfermedad de Parkinson, una sinucleinopatía, pues no has de ser muy brillante para poder pensar que también en nuestros pacientes con trastorno de conducta sueño REM idiopático, pues también presenten sinucleína en estos órganos periféricos, en la parótida, en cualquier glándula salivar y en cualquier región del sistema nervioso, del sistema digestivo y también en la piel. Y es lo que durante estos últimos 6 años hemos hecho en nuestro centro, en el hospital clínico y también han hecho otros grupos en Italia y en Alemania. Entonces vamos a repasar estos estudios y luego vamos a mirar realmente qué importancia tiene encontrar alfa-sinucleína en un paciente con trastorno de conducta sueño REM. Pues desde el año 2015 hasta el año 2019 pues se ha investigado la sinucleína en el colon, en las glándulas salivares y en la piel
en los pacientes con trastorno conducta señor REM idiopático, y siempre se ha hecho con metodología de inmunohistoquímica, mirando anticuerpos contra la alfa-sinucleína 129 fosforilada. Vale, el primer estudio que publicamos nosotros junto a la Universidad de Innsbruck lo publicamos en el año 2015 y se le realizó una biopsia de colon tras una colonoscopia estándar a nuestros pacientes con trastorno de la fase REM. 20 sujetos con trastorno conducta señor REM idiopático y 22 controles. Se le hizo con propofol una sigmoidoscopia flexible o colonoscopia y se hicieron biopsias del colon ascendente, del transverso, del descendente o sigmoide, sin un protocolo realmente exacto, pero a cada sujeto se le hicieron entre 35 biopsias en cada sujeto. Y lo que miramos realmente pues, era en la submucosa, si habían sinucleína en las fibras y en los ganglios nerviosos. Esto sería pues, la pared del colon, donde tenemos la mucosa, la submucosa y la muscular. Aquí se hizo la biopsia y aquí a nivel de la submucosa es donde se hizo la biopsia, donde hay tejido nervioso de los plexos de Meissner y Auerbach. Como os fijáis, la mayoría del sistema nervioso vegetativo en el colon no está en la submucosa, que es donde pinchamos, sino en el músculo, en el plexo mientérico. Pero eso es muy difícil de biopsiar, es muy profundo y está muy irrigado. Llegar hasta aquí sería lo ideal. Sería lo ideal porque es donde hay más sistema nervioso vegetativo, pero es peligroso porque hay riesgo de causar hemorragia. Bueno, entonces cuando hicimos esta biopsia de colon, obtuvimos submucosa, es decir, material adecuado para poder analizar el tejido en el 85% de nuestros pacientes con trastorno conducta señor REM y el 78% de los pacientes control. Es decir, no en todos los que hicimos la biopsia pudimos tener material de la submucosa para poder analizar. Pero bueno, ¿qué encontramos en los que encontramos? Encontramos sinucleína en los pacientes que tenían submucosa, que habíamos obtenido submucosa, pues vimos que 4 de 17 pacientes con trastorno conducta señor REM tenían alfa-sinucleína y en ninguno de los controles. La sensibilidad era del 24%, la especificidad del 100%. La sensibilidad no es alta, no nos engañemos. Una sensibilidad pues, para ser positiva para un test normalmente ha de ser un 80%. Pero bueno, para mí en este artículo encontrar sinucleína en un paciente que venía por un trastorno de sueño y en el cual no había ningún síntoma neurológico, ningún dato en la exploración física neurológica que apoyase que tiene una enfermedad de Parkinson, una demencia con cuerpos de Levy, para mí fue muy importante desde el punto de vista conceptual. De todas maneras, con el 24% nos animó a ir a otros tejidos diferentes, para ver si encontramos con más sensibilidad la sinucleína en nuestros pacientes con el trastorno de la fase REM. Y el siguiente estudio que publicamos en la Universidad de Barcelona en el año 2016, pues consistió en 21 pacientes con trastorno conducta señor REM y 24 controles, 7 eran sanos. Bueno, y evaluamos, lo más importante, donde evaluamos es la glándula submandibular, situada aquí a nivel cervical, que es una de las glándulas salivares junto con las labiales menores y la parótida, ¿no? Y entonces hicimos una biopsia a 21 pacientes con trastorno conducta señor REM y 7 controles sanos. También biopsiamos a 11 pacientes que en aquel momento se hacían una cirugía de cuello, por ejemplo, una laringectomía, y entonces aprovechamos, como estaba el campo abierto quirúrgico, pues para biopsiar pues, la glándula submandibular, que ahí seguro que no fallabas y encontrabas tejido. Y luego a 8 sujetos que se murieron por una hemorragia digestiva alta, por un infarto de miocardio y que no tenían ninguna enfermedad neurológica. Bueno, pues ¿qué encontramos? Bueno, este sería la técnica, se hace anestesia local y después guiado por ecografía, pues hicimos la biopsia. Entonces es una biopsia transcutánea guiada por ecógrafo con aguja de 16 milímetros. La hicimos unilateral, solo en el lado derecho, con anestesia local. Se hicieron entre 2 y 4 biopsias por paciente y el procedimiento duró 30 minutos. No necesita puntos de sutura. Bueno, aquí nos encontramos con que prácticamente cuando sacamos el material,
pues en el 57% de los pacientes no encontramos material. Es decir, prácticamente en la mitad de los pacientes, cuando disparábamos, hicimos de 3 a 5 biopsias en cada paciente, no encontramos material. Es decir, al 50% de nuestros pacientes que decíamos vamos a hacerse la biopsia, pues no encontramos material. En cambio, curiosamente, sí que lo encontramos en todos los pacientes en todos los controles. Bueno, los que se operaban o los que habían fallecido era más fácil porque tenías expuesta a campo abierto la glándula, ¿no? Pero bueno, aquí pues ya le digo, solo el 43% de los pacientes obtuvimos glándula para poder analizar si había sinucleína o no. Y lo que encontramos... Uy, me he ido, perdón. Y lo que encontramos fue que en 8 de 9 pacientes que teníamos glándula encontramos la sinucleína. Y en ninguno de los controles. Efectos secundarios de esta intervención, de esta biopsia, lo sabían. Un dolor local en un 21%, hematomas subcutáneo en el 17%, pero todas eran menores y transitorias. Entonces, la sensibilidad era muy alta, el 89%, y la especificidad también era muy alta, 100%, porque ninguno de los controles. Eso sí, la sensibilidad es alta cuando encuentras tejido, pero en la mitad de los pacientes, cuando haces la biopsia, no encuentras tejido. Y después también este mismo hándicap también lo han encontrado otros investigadores, no en pacientes con trastorno conductual del señor REM, sino con también enfermedad de Parkinson. Han intentado biopsiar los dos lados, las dos glándulas submandibulares, y tampoco consiguen más efectividad para encontrar más tejido. Es decir, que es una buena técnica para encontrar sinucleína una vez que tengas la glándula. Bueno, dijimos nosotros, vale, es fácil encontrar en la sinucleína la glándula submandibular cuando la tienes. Pues vámonos a otro tipo de glándulas que sean similares, que estén cerca, pero que sea muy fácil acceder a ella. Y entonces nos fuimos a las glándulas salivares también, que están en la parte interna del labio. Ahí es muy fácil encontrarlas, porque realmente es donde se hacen las biopsias por ejemplo, para el diagnóstico de amiloidosis o la enfermedad de Sjögren, y es simplemente abrir el labio y luego, como tenemos entre 200 y 250 glándulas en nuestro labio, pues encontrar 5 o 6 y recogerlas. Se pueden recoger rápidamente como si fuesen setas o margaritas o rosas. Es fácil porque están ahí y se ven rápido. Bueno, entonces aquí ya nos fuimos valientes y apostamos y incluimos a un número relativamente alto de pacientes con trastorno conductual del señor REM, 62 y 13 controles. La biopsia se hizo en la parte interna del labio inferior con anestesia local. Quitamos a cada paciente una media de 5 glándulas por paciente. Necesita una sutura y el procedimiento dura 20 minutos. Esto sería la disposición del paciente con trastorno conductual del señor REM idiopático. Aquí tenemos el otorrino o el maxilofacial y una enfermera que ayudaba. Es un procedimiento rutinario, ya lo digo, para enfermedad de Sjögren o para la amiloidosis. Se expone con una incisión el labio inferior y se encuentran, pues, se extraen aquí, pues, en este paciente 5 glándulas y se analizan al microscopio. Entonces, esto pues fue un día, pues, que biopsiamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, 7 pacientes diferentes, y cada uno tenía sus glandulitas, y estos van directo al microscopio y a ver si hay alfa-sinucleína con el reactivo del anticuerpo. Esto sería la sutura que le queda al paciente. Y entonces vimos que el material adecuado se obtuvo en todos los sujetos, porque ya le digo, era muy fácil acceder a las glándulas, pero solo encontramos sinucleína en la mitad de los pacientes. Y lo encontramos en uno de 33 controles. Bueno, cuando era positivo un paciente, es decir, si le sacábamos de media 5 glándulas, con que una tuviese alfa-sinucleína ya lo dábamos positivo, porque lo habíamos encontrado. Y entonces en los pacientes positivos, el 40% de las glándulas fueron positivas. Es decir, que no todas, cuando era uno positivo, las 5 no las tenía positivas, sino que tenía 2 o 3 positivas, ¿no? Efectos secundarios a nivel labial también hubieron: hematoma, edema, dolor, parestesias. También, como la submandibular, eran efectos secundarios transitorios y menores. La sensibilidad era del 50% y la especificidad del 97%. Bueno, la especificidad siempre es alta, pero la sensibilidad no es satisfactoria
para llegar a ese 80 o 90% que es donde quieres llegar, ¿no? Bueno, eso hizo que otros grupos, unos médicos italianos y unos médicos alemanes, fueron a buscar la sinucleína en los pacientes con trastorno conducta-sueño REM idiopático, haciendo una biopsia de piel. Bueno, la biopsia de piel, como saben ustedes, en la piel tenemos 3 capas, la epidermis, la dermis e hipodermis, donde tienes nervios periféricos autonómicos, donde inervan por las glándulas ecrinas, sebáceas, apocrinas, es músculo erector del pelo, y ahí pues en la dermis es donde vas a biopsiar para ver si los nervios contienen alfa-sinucleína. Bueno, pues es simplemente pues llegar aquí, a la dermis, donde están los nervios aquí en amarillo, con los que queremos encontrar, sería alfa-sinucleína. Se hace con un punch de 3 milímetros y aquí es donde se llega, y realmente pues con este punch se obtiene también pues un pequeño cilindro. No necesita sutura, sino que realmente pues con un apósito es suficiente, y realmente es muy sencilla, es muy rápida de hacer. Lo que pasa es que hay que decidir dónde biopsiar, perdón, de la piel y cuántas biopsias, han de ser unilaterales o bilaterales. Bueno, repasemos estos 2 estudios, porque la sensibilidad es del 75% en un estudio y del 56% en un estudio. Bueno, este estudio, el italiano, de la primera columna de Antelmi y colaboradores, son 12 pacientes con 55 controles y biopsiaron el cuello y el tobillo. La punción fue de 3 milímetros, se hizo en los 2 lados y se encontró en el 75% de los pacientes. En el 72%, cuando biopsiabas a nivel cervical, y en el tobillo en el 31%. Y la especificidad es del 100%. En el grupo alemán, que fueron 18 pacientes con 20 controles, aquí pues la metodología varió, también se evaluó a nivel cervical, pero también torácico, en el muslo y en el tobillo. El punch era más grande, solo se hizo en un lado y se obtuvo sinucleína en 10 de los 18 pacientes, un 56. Y como ven aquí, la sensibilidad varía también la región. De hecho, cuantas más biopsias hagas, pues más sensibilidad, ¿no? Pasa que tampoco hay que agujerear al paciente. Y la especificidad siempre es el 100. De la parótida tan solo hay un caso que publicamos nosotros, que era una paciente con trastorno conducta-sueño REM idiopático, que tuvo la mala suerte la paciente de tener un cáncer de parótida, y entonces cuando estuvo en quirófano de nuestro hospital, como se les trajo la pieza de parótida, pues analizamos postoperatoriamente la región de la parótida que no tenía cáncer, y ahí vemos que esa paciente tenía alfa-sinucleína. Bueno, si hacemos un resumen de lo que hemos estudiado, pues realmente tenemos unas sensibilidades que van desde el 24% al 89%. La especificidad siempre es muy alta, pero el material adecuado pues es fácil en la piel y en las glándulas salivares, pero no en la submandibular ni en el colon. Es decir, que no parece que haya un mejor o un gran candidato. Cada uno tiene su preferido en este sentido, ¿no? La piel es muy segura en este sentido, muy pocos efectos secundarios, es fácil de hacer, pero bueno, estamos con Ns que no son muy grandes y unas sensibilidades que tampoco, ya le digo, que no se pasan al 80 o al 90%. Bueno, ¿hemos de ir más adelante? Bueno, primero, luego podemos discutir si es interesante buscar la sinucleína a estos pacientes o es algo anecdótico o una tontería. Pero nosotros pensamos que no y lo podemos discutir, ¿vale? Y entonces intentamos dar un paso más. Hemos hablado de técnicas que son de inmunohistoquímica, de mirar con el microscopio, con anticuerpos, intentando localizar a la alfa-sinucleína. Pero existe una nueva técnica que se puede aplicar a tejidos y a fluidos, que se llama Real-Time Quaking Induced Conversion, RTQuIC, que es básicamente sigue la misma metodología que utilizamos ahora en la PCR, que estamos tan acostumbrados a que nos hagan en la nariz o en el frotis, que es amplificación de una proteína, es buscar una proteína si existe y entonces amplificarla totalmente. Esto es lo que nosotros intentamos, es decir, aquí pones un recombinante
un recombinante y en el cual pones el tejido o el líquido con el recombinante, y si existe la proteína, existe la proteína específica, entonces pues replica, y entonces hay como hay una subida que indica que la concentración de proteína pues ha subido y ha detectado que hay una agregación. Te has de esperar unas horas o unos días hasta que suba. ¿De acuerdo? Y esto se hace en cualquier tejido o se hace en un fluido, que se puede hacer, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, donde está estandarizado es en la proteína priónica, en la sinucleína y en la tau. Son técnicas difíciles de hacer de laboratorio, pero lo importante es que para sensibilidad, para la sinucleína, en los pacientes que hemos diagnosticado de Parkinson o demencia con cuerpos de Levy, la sensibilidad es del 95-100% y la especificidad también, es decir, que es una técnica muy buena. Por ejemplo, aquí sería un esquema en el cual queremos mirar sinucleína en pacientes que hemos diagnosticado con Alzheimer, en gris, o demencia con cuerpos de Levy. Pues bueno, sabemos que los pacientes con Alzheimer no van a tener sinucleína y entonces, por lo tanto, no hay reacción. La curva gris es plana. En cambio, los pacientes con demencia con cuerpos de Levy tienen sinucleína y, por lo tanto, pues va a haber este incremento de la curva que pasa el threshold y nos da que es positivo. Y aquí es como el PCR, o es positiva o negativa para la prueba. ¿Tiene proteína priónica, sí o no? Tiene un Creutzfeldt-Jakob, pues entonces tendrá la proteína priónica positiva. Y la sinucleína también tendrá un positivo o un negativo. Bueno, esto nos hizo que con esta nueva técnica estudiésemos dos lugares en nuestros pacientes con trastorno conducta sueño-REM. El primero, nos fuimos a un tejido que es el bulbo olfatorio, nervio. Vamos a buscar nervio. Nuestros pacientes con trastorno conducta sueño-REM, el 50% tienen hiposmia, pues vamos a ponerles aquí un bastoncillo, como hacemos para el PCR con la COVID, y vamos a mirar, guiados por endoscopia, mirando los cornetes y que pase bien, si encontramos aquí alfa-sinucleína. Se le hace un raspadito, y entonces pues cada paciente pues tendrá aquí su raspado y vamos a analizar en este tejidito que hemos encontrado si tiene la alfa-sinucleína o no. Esto es un artículo que va a salir de aquí una semana, 2 o 3 semanas, está aceptado en la revista Brain, que hemos hecho nosotros en la Universidad de Barcelona junto con la Universidad de Innsbruck. Bueno, estudiamos a 63 pacientes con trastorno conducta sueño-REM idiopático y encontramos la sinucleína en 28, en el 44%. Y en 10% de los controles sanos, 6 de 59. Bueno, 44% tampoco no es algo excelente para tirar cohetes, pero bueno, era una técnica muy atractiva en el sentido de que puedes hacer a los pacientes este raspado en 5 o 10 minutos, no hay apenas efectos secundarios, el mismo que tenemos cuando nos hacen una PCR en el COVID, que es sensación desagradable y de picor y 4 moquitos, nada más, pero era ideal en este sentido porque no es nada invasiva, pero solo encontramos en el 44%. Y justamente fueron los pacientes que tenían hiposmia. Antes de hacer el bastoncillo, de hacer el raspado nasal, hicimos una prueba de olfato en nuestros pacientes con trastorno fase REM y los que tenían hiposmia son los que dieron positivo para la alfa-sinucleína. Que también es interesante porque es para decirte que si tienes hiposmia la tendrás aquí, o sea que ya puedes ir a buscarla ya. Y si no la tienes, pues no vayas a buscarla en la nariz. Bueno, con esto también nos quedamos un poquito cortos. Y entonces fuimos a este artículo que salió el 17 de febrero de este año, que hemos publicado en nuestro equipo del Hospital Clínico junto con la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Entonces, bueno, nosotros hicimos punciones lumbares a nuestros pacientes para analizar el líquido cefalorraquídeo. Esto lo hicimos hace unos 7 o 8 años, porque ya hace 7 o 8 años ya empezó a estar de moda que se podía localizar la alfa-sinucleína
el líquido cefalorraquídeo con los pacientes con Parkinson y los pacientes con Alzheimer, podíase valorar si existía la beta-amiloide, la tau, la fosfotau. Y nosotros, como somos unos copiones, dijimos, pues bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si nuestros pacientes con trastorno conducta sueño REM, pues también encontramos la alfa-sinucleína y la tau y la fosfotau y la amiloide. Bueno, la alfa-sinucleína, que medimos la forma oligomérica o la forma total por técnicas convencionales de inmunoanálisis, no la encontramos. Es decir, los niveles no fue un estudio concluyente. Lo publicamos, pero no fue concluyente. Y respecto a la beta-amiloide, tau y fosfotau, pues fueron normales, unos niveles normales, que es algo esperable porque nuestros pacientes, pues habitualmente o prácticamente nunca desarrollan la enfermedad de Alzheimer pura. Bueno, pues teníamos ahí el líquido cefalorraquídeo y quien espera, desespera o viene la oportunidad, ¿no? Entonces salió en el año 2016 que los pacientes con trastorno conducta sueño REM, salió en el año 2016 que los pacientes que tenían enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpos de Levy se podía detectar alfa-sinucleína por esta técnica de ARTIQuick. Y nosotros, como teníamos ya almacenados nuestros pacientes, que les habíamos hecho la punción lumbar hacía una media de 7 años, pues ahora dijimos, oye, a ver que si la encontramos ahora, no por las técnicas de inmunoanálisis convencionales, sino por el ARTIQuick. Y entonces, pues estudiamos, este es el esquema básico, que estudiamos 92 pacientes, 52 con trastorno conducta sueño REM y 40 controles. De los 52, 47, que es un 90%, tenían alfa-sinucleína por ARTIQuick, con la punción lumbar que hicimos hace 7 años, y 5 eran negativos. De los 47 positivos, 16 siguen todavía idiopáticos, que no han convertido, y 31 han convertido a Parkinson o demencia con cuerpos de Levy. De los 5 negativos, 4 aparecen, todavía siguen idiopático, y 1 convirtió a enfermedad de Parkinson. Y de los 40 controles, 4 fueron positivos hace 7 años, 3 siguen vivos y una paciente 7 años después de la punción lumbar desarrolló una encefalitis herpética, pero un mes antes de la encefalitis que la visitamos no había ninguna evidencia de enfermedad neurodegenerativa. Y de los 36 controles que fueron negativos, que es lo que esperábamos, pues 36 parecieron, siguen sin enfermedad neurológica. Entonces, la sensibilidad es del 90%, es la más alta que hemos llegado. Si es positivo, te va a predecir realmente que vas a hacer la enfermedad pues relativamente rápido. Y si eres negativo, probablemente es un factor que tienes muy poca neurodegeneración y por lo tanto vas a convertir, si conviertes, de aquí mucho tiempo. Es decir, que la sensibilidad es del 90% y digamos que el que es negativo está protegido durante unos cuantos años de no convertir. Es interesante que la especificidad aquí es del 90%. Cuanto antes en las otras biopsias era del 100%. Bueno, es decir, que eso quiere decir que en sujetos sanos, sin enfermedad neurológica, puedes encontrar la proteína del Parkinson, alfa-sinucleína, pero son sujetos de edad de media de 70 años. Y si ahora cogemos a 100 pacientes que se han muerto de 70 años, 100 sujetos que se han muerto por un infarto de corazón, por hemorragia digestiva, por una insuficiencia respiratoria y analizamos su cerebro, también vamos a encontrar sinucleína asintomática, incidental, en un 10%. Es decir, que son sinucleína incidental, con lo cual yo pienso que una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90% es alta y es real. A mí me parece más creíble que encontrar un 100% y 100% que siempre te hace sospechar de que algo raro ha pasado. Es decir, un 90% me lo creo. Y realmente estamos analizando el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es el reflejo de lo que está pasando en el cerebro. ¿Cómo diagnosticamos nosotros una encefalitis herpética? Pues oye, cuando encontramos realmente pues el herpes en el líquido cefalorraquídeo, no biopsiamos el lóbulo temporal. O como sabemos nosotros que hay un Creutzfeldt-Jakob, pues ahora se hace pues la PCR, por el ARTIQuick se encuentra. Entonces este 90% y 90% a mí me parece bastante sólido.
Lo que pasa es que hay que hacer una punción lumbar, es decir, no es una biopsia de piel o un raspadito en la nariz. Pero bueno, para nosotros una punción lumbar en neurología, pues no sé, como a un neumólogo una toracocentesis o un digestólogo pues, o un internista una paracentesis, pues estamos habituados. Bueno, entonces, para terminar, las conclusiones. Las conclusiones las dejo abiertas y las tienen que ustedes que pensar. La primera, que lo podemos debatir en las preguntas, es ¿vale la pena buscar la alfa-sinucleína en nuestros pacientes con trastorno de conducta de sueño REM? ¿Sí o no? Bueno, puedes decir, ¿para qué? Si no tienes nada, ¿no? Para ofrecerles, porque a un paciente con trastorno de conducta de sueño REM, si tú le explicas que tiene el riesgo de conversión a la enfermedad de Parkinson o demencia con cuerpos de Levy, ahora no puedes hacer nada porque no le puedes dar nada para evitar. ¿Para qué fastidiar al paciente, hacerle biopsias, hacer punciones lumbares? Bueno, aquí nos ha dado una seguridad de que estamos tratando a estos pacientes y que le encontramos la alfa-sinucleína, que es el carnet de identidad de la enfermedad de Parkinson o demencia con cuerpos de Levy. Entonces, y que encontramos esta proteína 7 o 9 años antes de que enfermen, antes de que los diagnostiques. Y luego, si nosotros pensamos que el actor principal, el protagonista de la enfermedad de Parkinson o demencia con cuerpos de Levy es la sinucleína, que por la historia de la progresión de Braak o de que pasa de célula a célula, de neurona a neurona, como un prión, pues la idea sería pararla, ¿no? Y cuándo mejor pararla que antes de que empiecen los síntomas cardinales, el deterioro cognitivo y el parkinsonismo o el síndrome cerebeloso. Es decir, mucho mejor instaurar este tratamiento neuroprotector antes de que empiecen estos síntomas que después de que aparezcan, ¿no? Y bueno, sabemos ahora que hay diversos laboratorios que tienen anticuerpos contra estas proteínas, como si fuese una inmunoterapia pasiva o antígenos incluso activa. Y entonces, pues una posibilidad es que a estos pacientes con trastorno de conducta del sueño REM, que les detectes alfa-sinucleína donde quieras, pero el sitio más rentable parece ser el líquido cefalorraquídeo, pues si encuentras que tiene alfa-sinucleína, pues que puedes hacer el ensayo para intentar bloquear esta alfa-sinucleína que no avance más para evitar la progresión a demencia o enfermedad de Parkinson. Pero todo son preguntas abiertas. Muchísimas gracias por su atención.